La muerte de Irene de Grecia a los 83 años en el Palacio de la Zarzuela no es solo el final silencioso de una princesa, sino el cierre de una vida rodeada de misterios, renuncias incómodas y decisiones que durante décadas generaron rumores, susurros y preguntas sin respuesta dentro y fuera de la realeza europea. Hermana inseparable de la reina Sofía, Irene vivió siempre en la sombra del poder, pero su historia está lejos de ser discreta cuando se observa con atención, porque detrás de su aparente silencio se esconden exilios forzados, una soltería que desafió las normas de la monarquía, vínculos emocionales que muchos calificaron de excesivos, y una vida entera marcada por la renuncia a formar una familia propia. ¿Por qué una princesa nunca se casó? ¿Qué sacrificios personales hizo para permanecer al lado de su hermana? ¿Qué verdades nunca se dijeron públicamente sobre su salud, su aislamiento y sus últimos años de vida en la zarzuela? En este vídeo vamos a recorrer los episodios más polémicos y menos conocidos de su historia, desde su nacimiento en el exilio hasta los rumores que rodearon su retiro absoluto de la vida pública, pasando por declaraciones incómodas, decisiones que rompieron tradiciones y una existencia que muchos consideran tan enigmática como triste. Quédate hasta el final, porque la última revelación sobre su vida y su muerte ha dejado impactados incluso a quienes creían conocerlo todo sobre la familia real. Antes de continuar, te pido algo muy importante. Suscríbete al canal y deja tu like, porque eso ayuda enormemente al algoritmo de YouTube a recomendar este contenido y permite que sigamos investigando y contando historias que otros prefieren callar. Si quieres apoyar aún más el canal, puedes hacerlo con un super thanks, que nos ayuda directamente a seguir creando vídeos más profundos y mejor documentados. Y si no puedes, no pasa nada. Simplemente déjanos en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de la vida de Irene de Grecia. Ahora sí, prepárate, porque esta no es solo la historia de una princesa, es el relato de una vida marcada por el silencio, el sacrificio y secretos que todavía hoy siguen generando preguntas. La historia de los orígenes de Irene de Grecia es inseparable de una de las etapas más convulsas de la Europa del siglo XX, y entender su infancia significa adentrarse en un mundo de tronos frágiles, exilios forzados, guerras, miedos y una sensación constante de no pertenecer plenamente a ningún lugar. Irene nació el 11 de mayo de 1942 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, un dato que por sí solo ya rompe con la imagen tradicional de una princesa nacida en palacios europeos, rodeada de estabilidad y privilegios. Su nacimiento lejos de Grecia no fue una casualidad ni una elección exótica, sino la consecuencia directa del exilio de la familia real griega durante la Segunda Guerra Mundial, un periodo en el que la monarquía se vio obligada a huir para proteger sus vidas ante la ocupación nazi y la profunda inestabilidad política que sacudía al país. Desde el primer día, la vida de Irene estuvo marcada por la incertidumbre, por el desarraigo y por la idea de que el hogar podía desaparecer de un momento a otro. Sus padres, el rey Pablo I de Grecia y la reina Federica, vivían bajo una enorme presión, no solo por la responsabilidad de la corona, sino por el temor constante a que los acontecimientos políticos terminaran de borrar la monarquía del mapa. Irene llegó al mundo en un entorno seguro en apariencia, pero cargado de angustia emocional, donde las conversaciones de los adultos giraban en torno a guerras, alianzas, amenazas y la posibilidad real de no regresar jamás a su país de origen. Esta atmósfera influyó profundamente en su carácter desde la infancia, haciéndola una niña observadora, silenciosa y muy unida a su núcleo familiar, especialmente a su hermana mayor, Sofía, que se convertiría más adelante en su principal refugio emocional. Cuando la guerra terminó y la familia real pudo regresar a Grecia, el país que los esperaba estaba lejos de ser un lugar estable. Grecia había quedado devastada, con profundas divisiones sociales y políticas que desembocaron en una guerra civil, creando un clima hostil hacia la monarquía. Irene creció, por tanto, en un ambiente donde el lujo de los palacios contrastaba brutalmente con el sufrimiento del pueblo y con la conciencia permanente de que la corona era cuestionada, observada y, en muchos sectores, rechazada. Esta dualidad marcó su infancia de forma decisiva. Por un lado, recibió una educación propia de una princesa europea, con clases privadas, formación cultural exquisita y contacto con otras casas reales. Por otro, fue criada con el miedo latente a perderlo todo, a volver a hacer las maletas, a convertirse de nuevo en una niña sin patria. A diferencia de otros niños de su entorno, Irene no creció con la seguridad de un futuro previsible. Cada gesto público de su familia, cada decisión política, podía cambiar radicalmente el rumbo de su vida. Esta sensación de provisionalidad constante hizo que desarrollara una personalidad profundamente introspectiva, poco inclinada al protagonismo y muy apegada a los vínculos íntimos, especialmente a los familiares. La figura de su madre, la reina Federica, también tuvo un peso enorme en su infancia. Federica era una mujer fuerte, dominante y muy consciente del papel histórico que creía que la monarquía debía desempeñar, y educó a sus hijas bajo una disciplina estricta, marcada por el deber,
la imagen pública y la idea de sacrificio personal por el bien de la corona. Para Irene, esto significó aprender desde muy pequeña a reprimir emociones, a mostrarse correcta, educada y discreta, incluso cuando el mundo a su alrededor parecía desmoronarse. La infancia de Irene tampoco estuvo libre de pérdidas emocionales. El constante ir y venir entre países, residencias temporales y palacios vigilados dificultó la creación de amistades duraderas y de una identidad propia fuera del círculo familiar. Mientras otros niños construían recuerdos asociados a barrios, escuelas o tradiciones locales, los recuerdos de Irene estaban ligados a cambios, despedidas y a una sensación persistente de ser una invitada incluso en su propio país. Este contexto explica en gran medida por qué, ya de adulta, Irene mostró siempre una preferencia clara por la vida privada, por la introspección y por mantenerse alejada de los focos mediáticos. Su infancia no fue un cuento de hadas, sino una etapa formativa marcada por la tensión política, el exilio temprano, el regreso a un país herido y la constante amenaza de volver a perderlo todo. Todo ello moldeó una visión del mundo más cautelosa, menos ambiciosa en términos de poder o protagonismo, y más centrada en la estabilidad emocional y en la lealtad familiar. En ese sentido, los orígenes reales de Irene no fueron sinónimo de seguridad, sino de una fragilidad constante que la acompañó durante toda su vida y que explica muchas de sus decisiones posteriores, incluida su renuncia a formar una familia propia y su elección de permanecer siempre cerca de su hermana. Entender su infancia es comprender que, detrás del título de princesa, hubo una niña criada entre maletas, silencios y miradas preocupadas, aprendiendo desde muy temprano que la realeza también puede ser una forma de exilio permanente. La relación inseparable entre Irene de Grecia y su hermana mayor, la reina Sofía, es una de las historias más singulares y profundas dentro del ámbito de las casas reales europeas, una unión que fue mucho más allá del parentesco y que se convirtió en un lazo emocional casi indisoluble a lo largo de toda la vida de ambas. Desde la infancia, marcada por el exilio, la inestabilidad política y el miedo constante a perderlo todo, Irene encontró en Sofía no solo a una hermana, sino a una figura de protección, de guía y de refugio emocional, una presencia que le ofrecía seguridad en un mundo que cambiaba demasiado rápido para una niña. Mientras crecían, Sofía asumió de forma natural un papel casi maternal, consciente de que la fragilidad emocional de Irene era mayor y de que su carácter introvertido la hacía más vulnerable ante las presiones externas. Esta dinámica se consolidó con los años y se intensificó cuando Sofía se casó y se trasladó a España, un acontecimiento que para Irene no significó una separación, sino el inicio de una nueva etapa de convivencia y dependencia mutua. A diferencia de lo habitual en las familias reales, donde los hermanos suelen llevar vidas separadas y cumplir roles distintos dentro del engranaje institucional, Irene tomó una decisión que marcaría para siempre su biografía. Eligió seguir a su hermana y establecerse con ella en España, renunciando de manera tácita a construir una vida propia e independiente. Esta elección fue vista por muchos como un acto de amor absoluto, pero también despertó interrogantes y críticas, ya que rompía con las expectativas tradicionales de una princesa, que solía ser destinada a un matrimonio estratégico o a una función representativa concreta. En el día a día, la presencia de Irene en la vida de la reina Sofía fue constante y discreta, siempre en segundo plano, pero emocionalmente imprescindible. Compartían rutinas, conversaciones privadas, silencios y una complicidad que se percibía incluso en los actos públicos, donde bastaba una mirada o un gesto para notar la cercanía entre ambas. Irene se convirtió en una especie de apoyo silencioso para Sofía durante los momentos más difíciles de su vida como reina y como mujer, especialmente en épocas de crisis familiares, tensiones institucionales y desgaste emocional. Mientras Sofía debía mantener una imagen pública impecable, Irene era quien conocía sus dudas, sus miedos y sus frustraciones más íntimas, actuando como confidente y sostén emocional en un entorno donde la soledad suele ser una constante. Con el paso del tiempo, esta relación tan estrecha dio lugar a múltiples rumores y especulaciones en la prensa, que intentó interpretar la convivencia prolongada de ambas como una señal de dependencia excesiva o de renuncias personales no resueltas. Sin embargo, quienes conocían de cerca a las hermanas insistían en que se trataba de una elección consciente, basada en una profunda lealtad y en una forma muy particular de entender la familia como refugio frente a las exigencias del poder y la exposición pública. Irene, lejos de sentirse eclipsada por la figura de su hermana, parecía encontrar en esa cercanía un sentido de pertenencia que nunca había logrado desarrollar por completo durante su infancia errante. La reina Sofía, por su parte, veía en Irene una presencia constante que le recordaba sus orígenes, su historia compartida y una parte de sí misma que podía mostrarse sin máscaras ni protocolos. Esta relación también tuvo momentos de tensión y desgaste, como cualquier vínculo tan estrecho y prolongado en el tiempo, pero siempre se resolvieron desde la intimidad, lejos del foco mediático. Irene aprendió a vivir en la sombra del trono sin resentimiento aparente,
aceptando un rol secundario que le permitía preservar su tranquilidad emocional, mientras Sofía asumía la carga de la representación pública. En los últimos años de sus vidas, cuando la salud de Irene comenzó a deteriorarse, la relación se volvió aún más intensa y protectora, con Sofía acompañándola de cerca, asegurándose de que recibiera los cuidados necesarios y de que su entorno fuera tranquilo y familiar. Esta etapa final consolidó la imagen de dos hermanas unidas no por obligación, sino por una elección afectiva profunda que desafió las normas no escritas de la realeza. La historia de su relación no puede entenderse en términos de dependencia simple, sino como el resultado de una vida compartida desde la fragilidad, el exilio y la necesidad mutua de apoyo emocional. Para muchos observadores, la unión entre Irene de Grecia y la reina Sofía representa una forma alternativa de amor familiar dentro de un mundo rígido y protocolario, una relación construida sobre la lealtad, el silencio y la compañía constante, que se mantuvo firme incluso cuando todo lo demás cambiaba. En ese sentido, su vínculo no solo marcó la vida de ambas, sino que se convirtió en uno de los elementos más humanos y menos visibles de la historia reciente de la monarquía española. La vida sentimental de Irene de Grecia ha sido, paradójicamente, una de las facetas más comentadas y al mismo tiempo más desconocidas de su biografía, porque se construyó a partir de silencios, renuncias voluntarias y decisiones personales que fueron constantemente observadas, interpretadas y juzgadas desde fuera. Desde muy joven, Irene entendió que su condición de princesa la colocaba bajo un escrutinio permanente, especialmente en lo relacionado con el amor, el matrimonio y la posibilidad de formar una familia propia, elementos que, dentro de las casas reales europeas, suelen considerarse no solo asuntos personales, sino también piezas estratégicas. Sin embargo, a diferencia de muchas mujeres de su entorno, Irene nunca pareció sentirse cómoda con la idea de que su vida sentimental estuviera al servicio de intereses políticos o institucionales, y esa incomodidad fue creciendo con el paso de los años hasta convertirse en una postura clara, aunque pocas veces expresada de forma directa. Durante su juventud, no faltaron rumores sobre pretendientes de distintas casas reales y de círculos aristocráticos europeos, hombres que, según la prensa de la época, habrían mostrado interés en ella y con los que se la vinculó de manera más o menos insistente. No obstante, ninguno de esos rumores llegó a concretarse en un compromiso oficial, y cada vez que surgía la expectativa de un anuncio, Irene optaba por retirarse aún más al ámbito privado, reforzando su imagen de mujer reservada y poco inclinada a la exposición emocional. Esta actitud desconcertó a muchos observadores, que no entendían cómo una princesa joven, educada y perteneciente a una familia real de primer nivel podía rechazar una y otra vez el camino tradicional del matrimonio, especialmente en una época en la que la soltería prolongada en la realeza femenina era vista casi como una anomalía. Con el paso del tiempo, esa decisión empezó a interpretarse no como una circunstancia pasajera, sino como una elección consciente, profundamente ligada a su carácter y a su historia personal. Irene había crecido en un entorno marcado por el exilio, la inestabilidad y la dependencia emocional dentro del núcleo familiar, y para ella el amor no parecía encajar en los moldes convencionales ni en los acuerdos formales que solían acompañar a los matrimonios reales. En entrevistas escasas y cuidadosamente medidas, dejó entrever que valoraba la libertad interior, la tranquilidad y la lealtad familiar por encima de cualquier ideal romántico impuesto desde fuera, una postura que, aunque expresada con suavidad, tenía un trasfondo claramente desafiante frente a las expectativas sociales. Esta forma de entender el amor la llevó también a renunciar a la maternidad, un aspecto que fue objeto de múltiples especulaciones y comentarios, a menudo cargados de juicio. Para muchos medios, la ausencia de pareja y de hijos era interpretada como una vida incompleta o sacrificada, pero quienes la conocieron de cerca afirmaban que Irene no vivía su soltería como una carencia, sino como una consecuencia natural de sus prioridades y de su manera de vincularse emocionalmente. Su relación inseparable con su hermana Sofía influyó de manera decisiva en este aspecto, ya que Irene encontró en ese lazo fraternal una forma de amor profundo, estable y constante que llenaba espacios que, para otros, solo podían ocupar una pareja o una familia propia. Esta elección, sin embargo, no la protegió del escrutinio público, que durante décadas intentó descifrar si detrás de su vida discreta se escondían amores secretos, decepciones profundas o renuncias dolorosas. Algunos artículos insinuaron romances imposibles, relaciones truncadas por la presión de la corona o incluso sacrificios personales realizados para no interferir en la vida institucional de su hermana, pero nada de esto fue confirmado jamás, y Irene se mantuvo fiel a su silencio, reforzando aún más el aura de misterio que rodeaba su figura. Lejos de aclarar rumores, ella parecía asumir que el precio de la discreción era precisamente permitir que otros imaginaran lo que quisieran, una actitud que habla de una fortaleza interior poco común en un mundo acostumbrado a justificarlo todo ante la opinión pública. Con los años, su decisión de no casarse dejó de ser una anomalía y pasó a formar parte de su identidad pública,
aunque nunca dejó de ser observada con curiosidad. Irene fue envejeciendo bajo la mirada de una sociedad que esperaba explicaciones que ella nunca ofreció, y esa coherencia entre su forma de vivir y su manera de callar se convirtió en una de sus características más definitorias. En la madurez, cuando el tema del matrimonio ya no era central, su vida sentimental siguió siendo analizada desde la óptica de la renuncia, como si cada año de soltería reafirmara una historia de sacrificio silencioso. Sin embargo, desde una perspectiva más humana, su trayectoria puede leerse como la de una mujer que decidió no negociar su mundo interior ni adaptarse a un guión que no sentía como propio, incluso cuando ese guión venía respaldado por la tradición, la presión mediática y las expectativas familiares. Irene de Grecia vivió el amor desde un lugar distinto, menos visible, más introspectivo y profundamente ligado a la lealtad y al afecto constante, y aunque su vida sentimental estuvo siempre bajo escrutinio, nunca permitió que ese escrutinio definiera sus decisiones. En ese equilibrio entre lo que se esperaba de ella y lo que eligió ser, construyó una existencia marcada por renuncias que, lejos de parecerle una pérdida, fueron para ella la forma más honesta de mantenerse fiel a sí misma. La etapa de los problemas de salud y los años de silencio en la vida de Irene de Grecia fue, quizá, la más discreta, íntima y a la vez más reveladora de su verdadera personalidad, porque en ese largo periodo alejado de los focos se concentraron muchas de las decisiones, renuncias y rasgos emocionales que la habían definido desde joven. Con el paso de los años, Irene fue retirándose de manera casi imperceptible de la vida pública, primero reduciendo su presencia en actos oficiales y más tarde desapareciendo prácticamente por completo de la agenda institucional, un silencio que no fue repentino ni forzado, sino progresivo y coherente con su carácter reservado. A medida que envejecía, comenzaron a surgir informaciones, siempre tratadas con extrema cautela, sobre un deterioro paulatino de su estado de salud, tanto físico como cognitivo, aunque nunca se ofrecieron comunicados oficiales detallados. Esta falta de información alimentó rumores, especulaciones y todo tipo de interpretaciones, pero también reflejó una decisión consciente de proteger su intimidad hasta el final, algo poco habitual en un entorno donde cada gesto suele ser observado y comentado. Irene había pasado toda su vida evitando el protagonismo, y en la enfermedad no hizo una excepción. Se sabe que con el tiempo empezó a mostrar dificultades de movilidad y episodios de fragilidad que la obligaron a depender cada vez más de cuidados constantes, lo que reforzó su permanencia casi exclusiva en el entorno de la Zarzuela, un espacio que para ella representaba seguridad, rutina y cercanía emocional. Allí, lejos del ruido mediático, Irene llevó una vida marcada por horarios tranquilos, actividades sencillas y una atención permanente por parte de personal médico y de confianza, siempre bajo la supervisión cercana de su hermana Sofía. En este periodo, su silencio público no fue solo consecuencia de la salud, sino también una elección emocional, una forma de cerrar el círculo de una vida que nunca buscó explicarse ante los demás. La ausencia de entrevistas, declaraciones o apariciones generó una especie de aura en torno a su figura, como si Irene se hubiera convertido en un recuerdo vivo dentro de la propia institución, presente pero invisible. Para muchos observadores, esta etapa final confirmó que su vínculo con el mundo exterior siempre fue secundario frente a su mundo interior y familiar. A nivel emocional, los años de silencio coincidieron con una mayor introspección y con una dependencia afectiva aún más fuerte del entorno cercano, especialmente de su hermana, que se convirtió en su principal apoyo y compañía. Se ha dicho que Irene pasaba largas horas en calma, escuchando música, hojeando libros o simplemente observando, con una serenidad que contrastaba con la imagen de drama que a menudo se asocia a la enfermedad y al envejecimiento. Esta serenidad no significaba ausencia de dificultades, sino una aceptación silenciosa de los límites que el tiempo iba imponiendo. En ocasiones, su estado despertó preocupación pública, especialmente cuando dejaba de ser vista durante largos periodos, pero la respuesta siempre fue la misma: discreción absoluta. Esta actitud fue interpretada de distintas maneras. Algunos la vieron como una forma de ocultamiento innecesario, mientras que otros la entendieron como un acto de dignidad y coherencia con una vida vivida al margen del espectáculo. Irene nunca utilizó su enfermedad para generar compasión ni para reclamar atención, y ese silencio prolongado terminó convirtiéndose en uno de los rasgos más elocuentes de su personalidad. A lo largo de esos años, su figura fue desapareciendo del imaginario colectivo, pero no de la vida privada de quienes la rodeaban, donde seguía siendo una presencia querida, frágil pero serena. Su deterioro no estuvo marcado por escándalos ni por episodios públicos de sufrimiento, sino por una retirada lenta, casi imperceptible, como si se fuera despidiendo del mundo exterior sin hacer ruido. En una época dominada por la sobreexposición, su forma de enfrentar la enfermedad y el paso del tiempo resultó casi contracultural, basada en el silencio, la privacidad y la aceptación. Estos años finales, lejos de borrar su historia, la completaron, mostrando a una mujer que, incluso en la vulnerabilidad,
mantuvo el control sobre su narrativa personal. Irene de Grecia afrontó sus problemas de salud del mismo modo en que vivió gran parte de su vida, sin explicaciones, sin dramatismos públicos y con una fidelidad absoluta a su necesidad de intimidad. Ese largo silencio, más que una ausencia, fue una declaración silenciosa de quién era realmente, alguien que eligió desaparecer poco a poco de la escena pública para preservar lo único que siempre consideró esencial, la paz interior y la cercanía de los suyos. El fallecimiento de Irene de Grecia y la reacción pública que lo rodeó cerraron de manera silenciosa y coherente una vida marcada por la discreción, el bajo perfil y una relación muy particular con la exposición mediática, porque incluso en el momento de su muerte Irene pareció mantenerse fiel a la forma en que había elegido vivir, sin estridencias, sin grandes comunicados y lejos del protagonismo que suele acompañar a los miembros de las casas reales. La noticia de su muerte a los 83 años, ocurrida en el Palacio de la Zarzuela, se conoció a través de informaciones breves y cuidadas, sin detalles excesivos sobre las causas concretas, algo que no sorprendió a quienes habían seguido su trayectoria durante décadas. Desde hacía años, Irene vivía prácticamente retirada del foco público debido a sus problemas de salud, por lo que su fallecimiento fue recibido con una mezcla de tristeza serena y sensación de despedida anunciada, como si su ausencia hubiera comenzado mucho antes del anuncio oficial. La reacción inicial estuvo marcada por el respeto y la contención, tanto por parte de la Casa Real como de los medios de comunicación, que optaron por un tono sobrio y distante del sensacionalismo que suele acompañar otras muertes vinculadas a la realeza. Muchos titulares destacaron su condición de hermana inseparable de la reina Sofía, subrayando el vínculo emocional que las unió durante toda la vida y presentando su muerte no solo como la pérdida de una princesa, sino como un golpe íntimo para la reina emérita, que había compartido con ella décadas de convivencia, apoyo mutuo y una complicidad profundamente arraigada. En el ámbito institucional, las reacciones fueron discretas, con mensajes de condolencia que resaltaron su carácter reservado, su lealtad familiar y su presencia constante pero silenciosa dentro del entorno de la monarquía española. No hubo grandes ceremonias públicas ni actos multitudinarios, lo que reforzó la idea de que Irene no era una figura de representación política ni social en el sentido tradicional, sino un miembro de la familia real cuya importancia se situaba en el plano privado más que en el institucional. Esta ausencia de pompa fue interpretada por muchos como un reflejo fiel de su personalidad y de su forma de entender la vida, alejada del protocolo rígido y del espectáculo mediático. En la opinión pública, especialmente entre quienes seguían de cerca la historia de la realeza europea, su muerte despertó una ola de reflexiones sobre su papel silencioso y sobre el tipo de vida que había llevado, marcada por renuncias, lealtades y una constante permanencia en segundo plano. Numerosos comentarios en medios y redes sociales coincidieron en describirla como una figura enigmática, casi invisible para las nuevas generaciones, pero profundamente significativa para quienes conocían su historia, ya que representaba una forma distinta de pertenecer a la realeza, más humana y menos ligada al poder o a la visibilidad. Para muchos, su fallecimiento sirvió como recordatorio de una época en la que los miembros de las casas reales podían vivir al margen del protagonismo sin necesidad de justificar cada una de sus decisiones ante la opinión pública. También hubo un componente de curiosidad renovada en torno a su figura, ya que su muerte llevó a que se revisaran aspectos de su vida que durante años habían pasado desapercibidos, como su soltería, su relación casi simbiótica con la reina Sofía y su retiro prolongado de la escena pública. En ese sentido, el fallecimiento de Irene de Grecia no solo fue una despedida, sino también un momento de redescubrimiento para muchos que apenas conocían su nombre. La reacción mediática, aunque contenida, fue constante durante varios días, con reportajes que intentaban reconstruir su trayectoria vital y contextualizar su papel dentro de la familia real española, siempre destacando el contraste entre su origen real y su vida discreta. A nivel emocional, el impacto más profundo se percibió en la figura de la reina Sofía, cuya cercanía con Irene era bien conocida y cuya pérdida fue interpretada como la desaparición de su principal apoyo personal. Aunque no se hicieron públicas declaraciones extensas, la sensación general fue la de una pérdida íntima, más dolorosa en el plano humano que en el institucional. El público, por su parte, reaccionó con un respeto silencioso, sin grandes muestras de duelo colectivo, pero con una empatía evidente hacia una mujer que había pasado gran parte de su vida lejos de los reflectores. En un mundo cada vez más acostumbrado a la sobreexposición, la muerte de Irene de Grecia fue percibida casi como un acto final de coherencia, una despedida sin ruido que reforzó la imagen de alguien que nunca buscó ser noticia, ni siquiera al final de su vida. Su fallecimiento no generó escándalos ni controversias, sino una reflexión pausada sobre la soledad, el sacrificio y la forma en que algunas figuras históricas eligen existir en los márgenes del poder. Para muchos observadores, la reacción pública a su muerte fue tan significativa como su vida misma,
porque mostró que, incluso sin grandes gestos ni discursos, una existencia marcada por la discreción puede dejar una huella profunda y duradera. En definitiva, el fallecimiento de Irene de Grecia cerró una historia personal construida desde el silencio, y la reacción que provocó confirmó que su legado no se mide en actos oficiales ni en títulos, sino en la coherencia entre la forma en que vivió y la manera en que se despidió del mundo.